En línea con nosotros está Eduardo Jerome, que es abogado penalista, ex juez, con quien queríamos hablar un poco el tema de Manuel García Mansilla, pero ya tal lo que se había supuesto de hace unas horas, presentó la renuncia. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, llegamos, yo quería haber analizado con vos un montón de temas que lo vamos a hacer de todos modos. ¿Qué es lo que podía haber ocurrido de no haber Manuel García Mansilla presentado la renuncia? Si hubiese quedado formando parte de la Corte, ¿tenía derecho, podía el decreto, hasta dónde, cuáles son las causas en las que podía intervenir, que después se volvieran en contra o utilizaran algunas defensas? Bueno, la verdad sea dicha, García Mansilla podía haber permanecido en la Corte hasta el 30 de noviembre. Mira. Y eso constitucionalmente era válido. ¿Por qué? Porque se nombró en comisión hasta el 30 de noviembre y esto es independientemente de que traten o no su pliego en el Senado. Él está habilitado porque fue nombrado en comisión y su vigencia terminaba el 30 de noviembre. Ahora bien, convengamos en que iba a ser cuestionado, obviamente, permanentemente, porque ya de por sí están atacando a la Corte, están atacando especialmente los sectores kirchneristas, la izquierda, están boicoteando cualquier decisión que vaya en contra de Cristina o en contra de los corruptos, hubieran impugnado todas y cada una de las decisiones de la Corte, que por otra parte, más allá de todo, la Corte si le tomó juramento a García Mansilla, fue porque consideró que estaba legalmente designado. Y además, y lo mantiene como miembro de la Corte porque acepta que está legalmente designado. Quiere decir entonces que la Corte Suprema hubiera rechazado cualquier planteo impugnatorio futuro que le hubieran hecho. No obstante, reconozcamos que para este hombre, para García Mansilla, hubiera sido una situación tremendamente incómoda, porque estaría siendo cuestionado permanentemente, y no se trata de un político, sino que se trata de un catedrático que era el decano de la Facultad de Derecho de una de las universidades más prestigiosas de nuestro país. Un hombre con prestigio propio. Exactamente, y que estaba altamente capacitado para ser ministro de la Corte. Creo que hubiera sido un nombramiento ejemplar para la Corte. Reconozco que cometió un error serio, que fue cuando tuvo la sesión para prestarse ante la Comisión de Acuerdos. Allí dijo que nunca aceptaría un nombramiento en comisión y después lo terminó aceptando. Bueno, creo que eso es un error que lo pagó caro, porque acá, en este rechazo del Senado, no se estaba cuestionando su idoneidad, como sí sucedía en el caso del hijo. Tal cual. Se cuestionó la idoneidad. Aquí la idoneidad no se podía cuestionar porque, como bien lo dijeron, es un hombre con un prestigio inmaculado. Se estaba cuestionando la designación y este tema de él haber señalado que no iba a aceptar un nombramiento en comisión, creo que fue un argumento de muchos senadores para rechazar el acuerdo. Además de la mecánica de que, sinceramente, si bien era constitucional y válido, también hay que decir que fue realizado 3 días antes de terminar el receso legislativo, cuando técnicamente nada apuraba su designación. Pero una cosa es que sea incómoda, o una cosa es que no sea oportuna, llamémosle así, y otra cosa es que no sea legal. Legal era, no era oportuno. Ahora, y por eso pagó con la renuncia. Sí, perdón. No, te decía si no te llamó la atención la cantidad de votos que tuvo en contra él respecto a los del hijo.
Sí, O sea, me llamó la atención. 51 él, 43 él como negativos. Exacto, me llamó la atención y esto me demuestra que muchas veces la casta también se mueve, para llamarlo en términos de ahora. Sí. ¿Por qué? Porque si el hijo fue mucho más cuestionado, pero precisamente por los contactos políticos que tenía y que movió a Toche y Moche, y bueno, consiguió un apoyo que García Mansilla, que quizás estaba carente de esos contactos, no consiguió. Pero precisamente un juez que era cuestionado por su idoneidad, por sus calidades de judiciales, como fue cuestionado, tuvo mayor apoyo que uno que realmente no había sido cuestionado absolutamente por eso, porque no había razón para cuestionarlo, y solo se le podía impugnar lo que dijimos, o sea, su falta de palabra o la manera de su designación. Bueno, Pero me llamó la atención sobremanera, sí, claro. Esto yo lo comentaba antes, que es lo que abre a las, digamos, a las sospechas, que uno empieza a decir, bueno, si el hijo está considerado como alguien muy cercano al kirchnerismo, entonces si va, no habrá un toma y daca, te doy a uno, me pones a este. Todo te siembra esa cantidad de dudas que no hacen bien para nada, ¿no? Exactamente, y además no tenemos que olvidar cómo nacieron las candidaturas, ¿no? Porque la candidatura del hijo nació por inspiración de Lorenzetti, que no quería, había quedado muy molesto cuando perdió la presidencia de la Corte, sí, señor. Y entonces quería tener un ladero para volver a recuperarla, y pensó en su amigo el hijo como alguien que le iba a responder totalmente si era nombrado y poder recuperar algo que de los que siempre lamentó haber perdido, que era la presidencia de la Corte, que es lo que da un rango primus inter pares, ¿no? Un rango superior a sus colegas. Y vos fíjate que en estos días Lorenzetti repitió en cuanto lugar veía un micrófono cerca que él jamás hubiera aceptado ser nombrado por decreto, pese a que bueno, tuvo que aceptar y dar el ok al ingreso de Manuel García Mansilla, pero destacó muy bien, yo no hubiera aceptado, con lo cual plantea un poco lo que vos decís, ¿no? Mi candidato era otro. Pero por supuesto, y además no nos olvidemos de algo, que en el primer voto que tuvo García Mansilla como ministro de la Corte fue rechazar que el hijo pudiera ser nombrado sin renunciar como juez federal. Sí. Y eso fue precisamente algo de que Lorenzetti se sorprendió, porque esperaba que García Mansilla lo apoyara para que el hijo pudiera ser nombrado sin renunciar a su cargo de juez federal. La Corte dijo que no, lo rechazó, y en ese rechazo fue el primer voto que hizo García Mansilla como ministro de la Corte. Entonces, esto lo alejó por completo de Lorenzetti, y a partir de ese momento dejó de ser alguien, como que dejó de ser alguien potable para él, claro, y había que desplazarlo para que la Corte no siguiera teniendo, como en ese caso, 3-1, ya no 2-1, sino 3-1 en contra. Era peor todavía. Eduardo, ¿vos pensás que ahora en esto de que, van a hacer falta quienes integrar, ya se está hablando de que el kirchnerismo está proponiendo, queriendo o soñando con agregar 2 miembros más a la Corte, y ahí es donde, como conocemos el paño todos, ahí es donde uno empieza a sospechar en el toma y daca, ¿no? Pongo uno, te doy uno, poneme uno y toda esta historia, ¿o no? Exactamente, ya tenemos experiencia en esto, o sea, realmente ampliar la Corte es una medida absolutamente inconducente, es una medida que sería política para
solamente, como lo has dicho, para el toma y daca, y las designaciones de tipo político, creo que le hacen muy mal a la justicia. No nos olvidemos cuando la Corte de Menem pasó a tener la mayoría automática, Sí. y entonces dejó de ser judiciable, dejó de impartir justicia para solamente votar a favor de los que querían poder ejecutivo. Creo que hoy por hoy la Corte por lo menos tiene miembros que no son discutidos, como el caso de Rosenkrantz, como el caso de Rosati, que son indiscutidos, que tienen pergaminos ya acreditados como para estar en el tribunal, y sería muy malo que se los completara con designaciones políticas que tirarían abajo el prestigio de la Corte. Creo que subir los miembros me parece una medida absolutamente politizada, y como dijo Beccaria, cuando un jurista italiano dijo, cuando la justicia, cuando en el templo de la justicia entra la política, la justicia sale huyendo por la ventana, ¿no? Es la realidad. Entonces habría que tratar de evitar que eso suceda. Además, ¿sabes lo que pasa? Que a mí hay cosas que las hemos naturalizado, pero ya no hablo de la Corte, hablo de Comodoro Pi, de Comodoro Pi, fundamentalmente. Vos decís, hay una causa contra fulano, ¿a quién le tocó? ¿Quién es el juez? Es como que no tendría que ser. El juez debiera, o por ahí es un sueño ingenuo mío, que debiera ser absolutamente atado a lo que marca la ley y punto. No importa si el que viene condice con su ideología o con su amistad o con lo que fuera, o no. Pero por supuesto, la justicia debe ser esencialmente independiente, debe ser objetiva. Esto de simbolizar a la justicia con los ojos tapados precisamente es para mostrar que la justicia no actúa según quién sea el justiciable, ¿no? Pero lamentablemente me parece que hay muchos ejemplos que ocurren, que son en casos de notoriedad, que la gente lo sabe, y que lleva a que el descrédito de la justicia sea cada vez más grande. Yo creo que los jueces tendrían que tomar conciencia de esto. Ya se está llegando a que de las instituciones es la que menos cree la gente y la que menos confianza tiene. Es terrible, porque si uno empieza a descreer de la justicia, ya un país sin justicia es un país que no va a darle a los ciudadanos ni siquiera esa posibilidad de tener razón y encontrarla si les corresponde, ¿no? Es tremendo pensar en que la justicia no recupere el prestigio, pero en la medida en que la política entre y se muestra en las causas que se cajonean, en cuando se mueven unas respecto de otras y demás, y esto, la mayoría son en el fuero federal, y por ahí en todos los fueros la duración de los pleitos que se eternizan, bueno, todo esto va a hacer que esta desconfianza en el accionar de la justicia no cambie, y creo que está fallando desde la base una de las bases en que se asienta la República. Claro, que es el último recurso. Mira, yo lo que destaco siempre, y que no tenía ningún vínculo ni coincidencia ideológica con ella, con Carmen Argibay, que era ministro de la Corte, cuando fue el tema, vos te acordarás de Patti, que no lo dejaron asumir en una cosa absolutamente ilegal y de prepo y golpeando las bancas. Carmen Argibay, cuando votó a favor de Patti y dijo: no me gustaría hacer absolutamente nada en favor de Luis Patti, pero yo no estoy acá para darme los gustos, sino para cumplir con la Constitución. Me pareció magistral. Exactamente, me acuerdo perfectamente del hecho, y mostró que Carmen Argibay había sido ministra de la Corte y había cumplido cabalmente con su función judicial, dejando de lado todo aspecto político, todo aspecto ideológico del que hubiera estado compenetrada. Así es como deben
actuar los jueces de la Corte, los jueces, todos los jueces deben actuar de esa manera. No como por ejemplo lo que acabamos de ver, que un juez como Ramos Padilla, un juez de Dolores, ahora se esté arrogando el derecho de decirle no puede firmar a un ministro de la Corte. Ese fallo pero no tendría la mínima posibilidad de progresar, porque lo van a revocar. Ya ahora no tendría, pasa a ser abstracto porque se fue, pero sin embargo son jueces que quieren adquirir notoriedad para imponer su base ideológica, nada más que eso, y eso no es bueno que suceda, son jueces que están actuando políticamente en vez de actuando jurídicamente, actuando con justicia. Absolutamente, realmente da mucha pena. Bueno, esperemos y seamos optimistas y pensemos que podemos evolucionar y que las cosas pueden ir mejorando, ¿no te parece? Esperemos que en definitiva la esperanza es lo último que se pierde y realmente no la podemos perder si queremos ver una Argentina mejor. Absolutamente. Eduardo, te mando un abrazo y te agradezco como siempre estos minutos que nos dedicas.